Así que no se hagan problema en ese aspecto. Si se equivocaron, me lo reenvían porque yo sé inmediatamente a qué hora lo enviaron, cuánto hicieron la última modificación, de qué equipo, etc. Ya, ok. Pero no traten de meterse al archivo por ningún motivo, porque ahí tú vas a alterar esa información y yo no tengo cómo creerte que en realidad te metiste y no hiciste nada. ¿Ya? Ok. Ya. Respecto a los demás, vamos a ver. El práctico certamen. Acá lo tenemos. Lo voy a abrir y se los voy a compartir. Ustedes me dicen cómo estuvo. Además de eso, si es que no me equivoco, subí un documento a documentos complementarios, ¿ya? Para la clase de hoy día, porque vamos a empezar con una nueva materia que sería ordenar y filtros. Bien. La clase posiblemente no la voy a hacer completa, toda semana he hecho un poquito menos de clase, porque la semana pasada tuve mucho trabajo y simplemente la vista se me cansó. El nervio ocular empezó ya a sucumbir a esta edad, ya no puedo hacer lo mismo que hacía los 20 años, que voy a estar todo el día y hasta el día siguiente en medio del computador. Ahora ya no. Así que me recetaron reposo, no abusar del computador. Así que son las 7:15, yo creo que hasta 8:30 más o menos, voy a hacer la clase 8:45 más tardar. Así que me paso esa hora, me avisan, ¿ya? Ya, el certamen lo voy a compartir inmediatamente para que lo puedan ver y ahí discutimos cualquier observación y ahí entramos con materia nueva. Bien, ya jóvenes, acá tenemos se acepta cualquier comentario, si alguien no está de acuerdo con algo, lo dice nomás, de buena forma, conversando, dialogando y con respeto, obviamente, todo es bienvenido. Este es el certamen, como ustedes vieron, lo primero que tenían que hacer era colocar la fecha, en función de esa fecha, yo sacaba las preguntas que tenían que hacer para ustedes. La hora de inicio, como bien dice ahí, 14 horas, le di 4 horas, yo lo probé antes y en menos de 4 horas se podía hacer. Es más, hubo compañeros de ustedes que la enviaron antes de eso. No fue la mayoría, pero hubo un grupo que lo envió antes de las 4 horas. De hecho, a las 5 ya tenía, creo que como 3 pruebas ya listas en mi correo. Ahora, igual se le dio 2 horas más, que en realidad a mí no me afecta mayormente. La idea es que lo puedan hacer, le puedan sacar máximo provecho. ¿Bien? ¿Qué más? Lo importante, lean bien las instrucciones siempre. Aquí decía que ustedes tenían que darle el nombre del archivo según este formato. No que había que llenar acá con sus datos. Hay gente que lo hizo acá. Se los voy a perdonar esta vez, ¿de acuerdo? Yo mismo le cambié el nombre a cada uno de los archivos que venían mal. ¿Ya? Pero para la próxima, traten de fijarse más en las instrucciones. Estén trabajando y les piden algo, pero tienen que respetar las instrucciones que le dan. Si no, simplemente o se lo van a rechazar o lo van a retar. Esas son las dos posibilidades que tienen, así que ahí respeten los formatos que se les da. Algunas consideraciones más y lo que tenían que hacer ustedes acá era colocar estas 3 cosas. Este es de la edad, ya lo hemos hecho en clase, lo hicimos por lo menos 2 o 3 veces. Así que ese 100% tendría que estar bueno. Me imagino que nadie se equivocó en este. Era muy simple, sin decimales. ¿Cierto? Es decir, yo aquí ocupé el que yo consideré que era mejor para mí, que era la función sí, como está ahí arriba. ¿Ya? Pero cualquiera otro pudo haber usado otra fórmula. Por ejemplo, el frac año, el asunto de la resta de las fechas. Lo que sí, se lo dije, voy a considerar es el hecho de la optimización de las funciones. Si, por ejemplo, ustedes acá decidieron usar esta función, ¿de acuerdo? Y lo hicimos en clase, la función hoy, colóquenla aquí adentro, pues no me la vayan a colocar fuera en otra celda como lo hace en Internet. En Internet, en una página, muestran estas funciones, pero no sé por qué le colocan la fecha hoy fuera. Están ocupando una celda de más. No,
no, en realidad no les veo el sentido hacer eso. O quizás para que le quede un poco más claro, pero aún así. Entonces, en la práctica, lo que hay que hacer, elaborando, es optimizar y no colocar datos innecesariamente al lado. Así que de esta forma, cualquiera de las tres formas que teníamos, que era esta, el flag año o la resta de las fechas, dividido por 365,25 y sacarle la parte entera, están correctas. Así que imagino que todos ustedes hicieron esta parte de forma correcta. ¿O no? ¿Felipe? ¿Auna? Sí, acá. Sí, Sí. me da más o menos los mismos valores, solamente que algunos, por ejemplo, tiene ahí un 84 y yo tengo un 85 de edad. Y que posiblemente tú redondeaste en vez de aproximar. O simplemente Claro. no, lo que hiciste no fue Lo hice con la función año. sacar la parte entera. ¿Usaste la función año? Sí. Claro, ahí está. Lo que pasa es que el año te considera todo el año. Por ejemplo, ahora si tú dices este es el año 2021, el año 2021, y está el 31 de diciembre, es Ah, ya año entiendo. 2021. Entonces, si alguien está de cumpleaños ahora, le da lo mismo que sea en enero, ahora o a fin de año. Y eso fue una cosa que yo les dije en clase. Entonces, esa función en realidad no te conviene, Ah, ya, ok. porque te distorsiona un poco la realidad. Si tú estás considerando 85, ¿eh? Y después en función de esto sacas un bono, algo por el estilo, te va posiblemente a proporcionar un valor mayor. Un ejemplo era en este caso, si Sí. tú querías sacar el porcentaje, tenías que usar el año. Por lo tanto, el porcentaje a pagar, posiblemente con 85, se lo estás bajando, porque este porcentaje era inversamente proporcional a la edad. ¿Y por qué era inversamente proporcional? Porque había que dividir por la edad. ¿Qué significa? Que a mayor edad, menor es el porcentaje a pagar. En cierto modo era como una especie de privilegio o de darle o de cobrarle menos en la medida que tu edad va avanzando. De tal forma que las personas de 70 años era un porcentaje bastante pequeño. ¿Ya? Pero si tú tienes 85 y lo estás dividiendo acá, por 85 te va a dar un valor diferente a que si lo hicieras por 84. No, pero, ¿sabe, profesor? Me dio Posiblemente ese error es 19%. muy pequeño, ¿no? Quizás puede ser Sí, un valor muy pequeño. sí, porque me dio 19%. Ya, pero ¿con cuántos decimales? Porque si tú tienes ahí, ¿En edad? No, en edad no sí, puse decimal. sí, se A pedía ver, con vamos a ver decimales. aquí en... Acá, ya, Pero no, ese, pero dice el día actual sin decimales en edad. sí, pues, sí, sin decimales, ya. Ah, ya, ok. Me da 18,8. Vamos a silenciar a alguien porque está ahí mediendo mucha bulla. Creo que es, ahí estaba, Fabiánega, el micrófono abierto. Entonces, lo que tú puedes hacer acá, en el fondo, esto lo puedes hacer de diferentes formas. Te voy a dar el resultado. Es importante considerar justamente una fecha más exacta porque tu error podría pesar. Ahora, Claro, ok. por un asunto de porcentaje acá, de aproximación, ya comprobé yo de que en el formulario te podía dar un error más o menos como de 1.000 pesos, algo así. O ciento y tantos pesos, no me acuerdo exactamente. Como que era como 1.000 pesos de diferencia. 1.111, eso era. ¿Ya? Si tú no aproximabas este valor. ¿Qué significa? Que 1.111 en el peor de los casos era por cada uno de los pacientes. Si tú ves la cantidad de pacientes, tenemos más de 2.000. Déjalo en 2.100, aunque es más. Son 2.107 pacientes. ¿Ya? Si tú tienes un error de 1.000 pesos por 2.100 pacientes, son 2.100.000. 2.100.000 de error que había acá. Obviamente eso no está así, es en el peor de los casos, ¿eh? Un poco menos, pero igual es un error que no es despreciable. 2 millones de pesos como error, déjalo en 1 millón, igual. O déjalo en 500.000 pesos,
que ya es más difícil, yo creo que es mayor el error. Deja los 500.000 pesos el error. Igual, ¿a quién se lo van a cobrar? ¿A quién se equivocó? ¿A quién hizo esta planilla? ¿Qué va a hacer? Ustedes. Entonces, en este aspecto tienen que tener cuidado con ese tipo de cosas. ¿Ya? Ahora, esta por ser quizás la más compleja. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hacía esta? Era lo mismo que la comisión. Lo mismo que la comisión, lo único que le pedí aproximado a 2 decimales. Ahí estaba solamente, digamos así, lo novedoso, lo que se agregó. La fórmula, en vez de ser multiplicado, aquí era dividido. Eso era. Los factores cambiaron. Aquí había un 40, en la otra había una venta de 10 millones, creo. Y había que considerar dos posibles rangos. Una que fuera menor que 40. Ahí lo hacía. Si es menor que 40 años, el factor era 24. Es decir, dividíamos el factor por la fecha, por la edad. ¿De acuerdo? Obviamente, si el número, el de arriba, el numerador, es más grande, el porcentaje va a ser mayor. ¿Ya? La fecha va a ser la misma para los tres. ¿Qué pasaba acá? Que si no era menor que 40, no era menor igual, por un asunto de lógica, es obvio que debe ser mayor o mayor que 40. O menos que 60. Es decir, ya estamos diciendo acá, con esto, que si es falso, es decir, que no es menor igual que 40, no necesito preguntar que sea mayor que 40. Porque de forma obvia, cuando yo llegue acá, llego porque esto no se cumplió. Y si no se cumplió eso, se niega. Es decir, en vez de ser menor o igual, es mayor. No necesito preguntarlo. Creo que acá pregunto si es menor que 60. Me evito el colocar la función i con i2 mayor o igual que 40, punto y coma, y i2 menor o igual que 60. Te evita eso. El i era mayor, i2 mayor que 40, claro. Y el otro parámetro era i2 menor o igual que 60. Entonces salía mucho más simple por esta vía. Y luego, que tú lo dividías por 20, si en caso de que esto fuera verdad, ¿ya? Estaba listo, se dividía nomás. Pero en caso de que esto fuera falso, yo ya sé que el valor no es menor que 40, no es menor que 60, y por lo tanto es mayor que 60. No me queda otra posibilidad. Si no es menor que 60, ¿qué significa? No menor igual que 60, que es mayor. Y si es mayor, según esto me decía en cualquier otro caso, se utiliza el factor 16. ¿Ya? Eso era todo. Ahora, hay algunos que esta división, la sacaron de aquí, aquí lo eliminaron, y lo colocaron una sola vez aquí afuera. Ahí. Y está bien, porque lo que hicieron fue factorizar. Y eso es todo. Se factorizó y listo. ¿Ya? Lo que así había que redondear. Y aquí era importantísimo manejar el concepto de formato. ¿Por qué lo son? Porque yo le dije sin decimales. Sin decimales, suponiendo que estos eran los porcentajes, en ningún caso se iba a dar 100%, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasó acá? Ustedes tenían que aproximarlo, no truncarlo, ni ocultarlos. Hay gente que lo ocultó con el formato. Es decir, aquí le restó decimales. No, no quería eso. Porque si yo aumento decimales, están. Yo les dije, que tú lo ocultes no significa que no vayan a estar para el cálculo, están. Y aquí se pedía que era sin decimales. Entonces, si yo quería redondear, debo ver qué valor real existe acá. ¿Y qué valor real existe? Bueno, para eso era cosa de tomar cualquier número, no importa cuál, y sacarle el formato. Es decir, quitarle formato. Lo que yo le he dicho, quitarle la máscara. Y te queda que es 0,24. Entonces, en la foto lo que yo quiero es redondear a 2 decimales. Aunque yo lo vaya a presentar como formato. Entonces, si yo quiero, en realidad, aproximar, debo usar la función redondear, pero
con 2 decimales, porque el dato original es un número decimal menor que 1. Todos estos datos que tiene acá son datos menores que 1. Entonces, un porcentaje. Entonces, usted cuando tenéis que redondear aquí, tenéis que redondearlo a 2 decimales, no a 0. Porque si tú lo redondeas a 0, a tiro, si tú lo redondeas a 0 decimal, te va a quedar 0. Y te va a quedar en todos, te va a quedar un 0. Bueno, aquí por un asunto de aproximación lo tiro a 100, en realidad. Pero estaría mal. Te queda 0 o 100. Entonces, si ustedes lo miran aquí, todo va a ser 0 o 100. Porque uno lo aproxima hacia abajo y el otro hacia arriba. Así que esa era, entre comillas, la única consideración que tenían que tener acá. Dime. Que yo le hice igual con la función, pero no lo redondeé. Arriba le quité los decimales nomás para que me quedara No, aproximado. porque eso estoy diciendo, si tú le quitas los decimales, No. solamente estás considerándolo para el cálculo. Ya. Y entonces, ¿qué Cuando pasa? se cambia. Que tú, cuando haces después, más adelante, hacías tú la ficha, aquí, en este valor que tú tenías ahí, te iba a salir un valor diferente. ¿De acuerdo? ¿Cuánto te dio a ti? No sé, pero ponte caso que te ha dado 100.000. ¿Ya? Aquí tenemos, multiplicado por, este es, ahí está multiplicado por el porcentaje. Si es que no me equivoco, no, mentira, ese no es. Este es el porcentaje, el segundo. Que tú lo puedes ver aquí arriba, ahí, que te quede más claro, en esa parte. Están multiplicando por el porcentaje en la columna 12. ¿Dónde está el porcentaje? La columna 12 es esta. En pacientes, tienes, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y la 12 es el porcentaje. Entonces, si tú tienes esto sin decimal, mira, fíjate, tenemos acá cuánto. ¿Qué valor tenemos? Aquí. Tenemos 111.308, déjalo 111, ¿de acuerdo? Vamos viendo acá, le voy a quitar la aproximación. Perdón, no en ese, en el porcentaje le voy a quitar el redondeo. Redondeo fuera. Y le quitamos los decimales. Aquí. Dice, listo, ahí está. Le conservo los paréntesis. ¿Ya? Ahí queda. Lo mismo, pero conservé los paréntesis y le quité el... Si usted quiere, le saca los paréntesis. Se confunde tanto. Ahí le saqué la función redondear. Entonces te queda con decimales. Si tú aumentas, están los decimales, están ocultos nada más, pero están. Entonces, si no, yo hago esto hacia abajo y después me voy a la ficha, tengo una diferencia de 1.000 pesos. 1.000 pesos, ¿de acuerdo? Por 2.100 pacientes, ¿cuánto sería el error en el peor de los casos? Con el valor anterior eran 1.000 pesos aproximadamente, un poquito más, pero dejémoslo en 1.000. 1.000 por la cantidad de pacientes que son 2.100, te quedaría 2.100.000. Ese es el error que tú tuviste en un caso extremo. Y en realidad es un error un poco más grande porque la diferencia no son 1.000, son 1.400, 1.400. Y si no es 1.100.000, sino va a ser como 1.008.000, algo así, casi los 3 millones. ¿Y quién lo va a tener que pagar eso? Ustedes. El que hizo eso. Porque así se hace. Tú cometes el error, te lo descontamos. ¿Ya? Puede ser una empresa buena onda que diga, ya, por primera vez te la vamos a perdonar, nosotros lo pagamos, pero nunca más. Pero la mayoría te lo van a descontar a ti. ¿De acuerdo? Así que mucho ojo. Yo siempre he dicho a las personas, a mí me tocó vivir ese caso, pero no a mí, sino yo fui el beneficiario. Una vez me pagaron un reajuste según el IPC del último mes, creo que era, o del último trimestre, no me acuerdo, y la niña que estaba encargada de hacer las recuperaciones, en vez de ocupar
el último trimestre ocupó el último año y te da un valor mucho más grande. Y yo llamé a la niña y le dije, ¿sabes qué? Me salió más. En ese aspecto prefiero decirlo porque cuando lo descubra y sepan que yo me quedé callado, es peor. Prefiero decirlo al tiro, sé que me pagaron más. Pero fui directamente a la encargada de remuneraciones. Y ella me dijo, ya está pagado, así que muera acá nomás. Puedo decir que no le diga a nadie y el próximo mes se normaliza. Ah, ya, listo. Quedó el asunto, sí. Y quedó. La niña tenía miedo que si ella avisara, le iba a llegar el reto a ella y se lo iban a contar. Y no era menor, en todo caso. Profe, ¿Sí? y era mucha, o sea, si es posible, era como mucho el monto que le pagaron de más, ¿sí? Como tan Estaba en la error. mina, estaba en la mina y me salió, yo creo que por lo menos fueron 500.000 pesos más. Por lo Ah, menos. igual fue su plata. Sí, no, y creo que fue más. Sí, fue más, porque fue un mes bien especial. Capaz que estamos Lo, cercanos al millón. De más. lo que me he dado cuenta que entre como más grande la empresa, como que se fía mucho de como de sus trabajadores, así como que si ellos lo están haciendo bien, lo hacen bien. Pero eso como que me he dado cuenta un poco. Lo que pasa es que la empresa aquí no puede estar, los dueños no pueden estar encargados, son empresas, estamos hablando de mineras, empresas muy grandes. Eh, yo estaba a través de un contratista, el contratista también tenía que preocuparse de otros proyectos, de otros lugares, de otras personas. Entonces, si yo contrato a un personal para que se cargue de remuneraciones, yo sé que ellos lo van a hacer bien. De vez en cuando se hace una auditoría y se revisan los valores, ¿de acuerdo? Entonces, eh, para detectar alguna anomalía. Pero confío todo el año, yo no puedo estar revisándolo a cada rato. Una vez al año, una vez cada 2 años, alguna auditoría. ¿Ya? Entonces, en este caso, claro, detectar este tipo de cosas, este error en el pago de una remuneración es difícil, no es tan fácil. ¿Ya? Muy difícil porque son muchos trabajadores, son muchos datos y generalmente ellos ven diferencias mayores. No se van a fijar en 500.000 pesos. Para ellos 500 lucas en realidad es insignificante. Ahora, si tú notas que esa anomalía se presenta periódicamente, 500, 500, 500, te puede dar que en un año ya no eran 500, eran 6 millones. Y ahí sí es peligroso y lo empiezas a analizar. Pero si te faltan 100.000 pesos, 200.000 pesos, no se calientan la cabeza mucho por eso. Te digo, dentro de un periodo, 100.000 pesos para una empresa en un año, nada. Pero 6 millones, ya, ahí el asunto se nota. Entonces, por eso no lo notaron acá y para no perjudicar a la encargada de remuneraciones, yo me quedé callado, además que me favorecía a mí. Si alguien me decía, claro, me convenía, sí, pero por otro lado me preocupaba también que los requería, la fueran a echar, cosas por el estilo, y me lo pidió que me quedara callado. Pero si son montos más grandes, prefiero abiertamente devolverlo y, y sacarme un posible problema futuro. Quedarse con plata que no te corresponde no es lo mejor. ¿Ya? Aquí, como te digo, no fue tampoco tanto, considerando para los montos que se trabajan en la minera. Si un bono te salía 300.000 pesos, un bono, por ejemplo, cada 3 meses, y esto fue en fiestas patrias, el bono que te entrega la minera, más el bono que te entrega la empresa, más tu sueldo, más los días feriados, no se fue harto, pues yo digo, fue una situación bien especial. Y siempre me acuerdo de esa situación. Pero nunca con montos tan grandes se queden, muchachos, es un lío. Es tentador, pero puede ser un lío a futuro. Si hay una diferencia de 10.000 pesos por mediación, no es pasable. Si tú quieres, puedes averiguar con remuneraciones, pero de ahí no más. ¿Para qué? Si tu sueldo es de 800.000 pesos y te faltan 100 lucas, ahí sí, obvio. No, tienes que hacer una presión porque es más o menos relevante. Entonces, aquí, fíjense, un error de aproximación de 1.000 pesos. Alguien dice 1.000 pesos, pues si 1.000 pesos es el 1%, de 100.000, 112, inclusive menos del 1%. Claro, pero multiplícalo por la cantidad. Y esos 1.000 pesos se convirtieron en más de 2,5 millones, casi 3 millones. En el peor de los casos, porque así como algunos aproximan hacia arriba, otros aproximan hacia abajo.
Y algunas personas se dedican a hacer el cálculo de esto y dicen, no, pues esto no me corresponde. Y a través de eso le avisan a la empresa empieza a hacer la revisión y detecta que hay un error, que tenía razón la persona. Entonces hacen la verificación de todos y se dan cuenta que todos tienen el mismo error. Y ahí empiezan los líos. Y tú empiezas a sudar, te pones pálido, ¿qué hago? No duermes. Y pasa, ¿de acuerdo? Pero ya después, listo, pasó el asunto. Una vez te lo pueden dejar pasar, 2 veces, raro, te echan. Bien, entonces tendríamos que sin decimal, fíjense, si ustedes le agregan decimales, le va a pasar con decimales. Si ustedes le quitan el formato, le va a quedar un número con hartos decimales. ¿Se dieron cuenta? Pero, si yo, fíjate aquí, 24, 24, 24, si yo uso el redondear, ahí tenemos, y acá le agregamos los 2 decimales, 2 decimales, yo me interesa aproximarlo a 2 decimales, te quedaba ahí y lo convierte en porcentaje. Y no tienes decimales. Es decir, si tú le haces aparecer decimales, te van a aparecer puro cero. Y ahora sí, tú vas a ver la ficha y te das cuenta que el valor está ok, 111 y no 112. ¿Sabes qué? ¿Es un error? Claro que es un error. Se debe considerar, sí, para la evaluación también. ¿Ya? Pero veamos también cómo está hecho esto. Si está bien hecho, esto te va a quitar puntos, claro, pero no todo, no hacérselo puntos. No, posiblemente puede ser la mitad del puntaje, no sé, un 60% de la pregunta. Hay que dimensionarlo. El último, dice fecha último pago. Bueno, yo aquí tengo unas opciones que en realidad no podían haber usado, pero había una más fácil y yo no la puse acá. Y esa función era, quizá alguien por ahí la ubicó y se las dijo todo, fecha, mes, por un WhatsApp, una cosa así. Ustedes no la pueden colocar, era fácil. Fecha, mes. Y la otra forma era entrar a Google y preguntar, ¿qué función puedo usar para sumar meses a una fecha? O cómo yo puedo saber fecha último pago a partir de las cuotas. U otro tipo de redacción que ustedes les den, pero la pregunta en el fondo es la misma, les va a salir esta seguro. Y cosas que ustedes pueden, y posiblemente algunos o varios de ustedes ya lo hicieron y les resultó esto. Y era muy fácil. Tú le das primero la fecha, ahí está, según ahí dice fecha, y el segundo parámetro son los meses. Ahí está. Y esto es súper útil. Posiblemente ustedes lo van a ocupar, de hecho lo pueden ocupar ustedes para sus propios créditos. Tengan crédito y necesitan saber, oye, 12 meses, 48 meses, 26 meses, puede usar esto. ¿Sabe cuánto va a terminar de pagar las cuotas? Bien, en todo caso uno puede hacer un montón de cosas y determinar inclusive cuántas cuotas te quedan por pagar. Y ahí estaría listo. Eso era. Entonces, en mi opinión, la más compleja era esta. Compleja, entre comillas, porque todo esto lo hicimos en clase. O sea, aquí lo único que pudo haber complicado a alguien era cómo tener los 2 decimales. Y era el redondear, con 2 decimales. Nada más. Luego íbamos a las preguntas, que las preguntas eran 25 en total. Yo tenía definido, claro, 25 preguntas. ¿Ya? Y ustedes, dependiendo de su fecha, aquí le iba a salir 2 preguntas. Así que posiblemente a varios de ustedes quizás se les repitió alguna pregunta. A aquellos que les salió un error en una de las preguntas, un ND, fue porque me equivoqué para variar en la función, en la fórmula, perdón, y ocupé una fórmula que en el fondo me daba un valor entre 0 y 24. ¿Ah? Entre 0 y 24. ¿Por qué? Porque eran 25 preguntas. Lo típico, hago residuo, una función que ustedes ya la conocen. El residuo siempre te entrega un valor entre 0 y 1 menos que el tope. Siempre, porque es resto, residuo es resto. Entonces me da un valor entre 0 y 24 y yo tenía que sumar un 1 para que me diera entre 1 y 25. Se me olvidó sumar por 1. ¿Ya? Por eso que a algunos le daba 0. Y máximo le daba 24.
Nunca esta pregunta salió, lamentablemente, a nadie, por ese error. Y ahí está la respuesta. Había una pregunta, que alguien me dijo, ¿cuántos pacientes nacieron en enero? También está hecho en clase, la hicimos en el ejercicio de este asunto de funciones de texto, creo. En la última hoja, ¿se acuerda que sacamos el mes, el año, el día de la semana? En palabras, en números, probamos varias alternativas. Ahí estaba hecho. Pero en vez de colocar una, eran varias. Es decir, lo que había que hacer para responder esta pregunta, aquí sí se justificaba agregar una columna que dijera mes. Así ustedes pueden colocar perfectamente mes. Y le aplicaban el mes, ya sea con texto o con la función en mes, que era muy simple. Aquello que les tocó esa pregunta, de eso. Y lo tienes. Obviamente como número, ahí sí. No importa que sean 2 decimales. Perfecto. Y ahí tú lo copias hacia abajo. Ahí tienen los meses de la fecha de nacimiento. ¿Ya? Ahí era la pregunta con respecto a la fecha de nacimiento, si es que no me equivoco. Así, nacieron, exacto. Así que tú después hacías el contar, aquí. Contar con el criterio de que el mes fuese igual a 1. Y eso era todo. ¿Ya? Pero solamente esto era para aquellas personas que les salió esa pregunta. Si no le salió, no era necesario. Cualquier otra columna que ustedes agregaran y no fuera necesario, obviamente se va a sancionar. La idea es que ustedes hicieran una fórmula que no empezaran a llenarse de columna acá, que optimizara. Así que, en realidad, la idea es que fuera más simple. Todas estas preguntas que hicimos aquí, la gran mayoría están hechas en clase, de una u otra forma. Luego, la ficha, lo que mucho les costó entender esta parte, era solamente ingresar, y lo vamos a agrandar un poco acá para que lo puedan ver mejor. Ahí. ¿Ya? Lo único que había que digitar era esta parte. Eso solamente. Y este dígito se tenía que calcular de forma automática. ¿Cómo se calculaba? Como lo hicimos en clase también. Lo tienen hecho. Vamos a revisar. Es más, yo aquí al lado, ahí dice, bien claro, AG9. Si nosotros vamos a la celda AG9, está referenciado, AG9 es esta. Es ese valor. ¿Y esto qué es lo que es? Lo mismo que hicimos en clase para todos los roots, aquí lo hicimos para uno solo. Por eso coloqué esta parte nomás. Y le cambié, en vez de colocar la posición arriba, la coloqué abajo. Miren, le cambié algo tan simple. Es lo típico que te decían, te cambiaron pera por manzana. Ese famoso dicho que dicen. ¿Ya? Le cambié eso. Esto parte, en el ejercicio lo hicimos aquí arriba, y aquí está abajo. Nada más. Pero todos los otros exactamente igual. Y era para uno, no para todo, porque hay algunos que me colocaron un listado completo. Nada que ver. Y acá, como lo hacían, igual como hicimos en clase, congelamos donde está el número de 6. Este otro, como era uno solo, no era necesario congelarlo. Más fácil todavía. ¿Se acuerdan? En el ejercicio lo congelamos porque lo copiamos hacia abajo. Bueno, en este caso, la fila no era necesario copiarlo, congelarlo. Lo mismo acá, no era necesario congelar el 10, porque es una sola. Y ahí se copió hacia el lado y la operación era la misma. Y listo. Eso era todo. Ahora, después, para buscar, tú tenés que buscar con ese, este y ese. Porque en el otro lado del paciente estaba el root completo con el dígito verificador. Entonces hay personas que por aquí le agregaron una hojita y lo concatenaron. Sí, no está mal. Y lo ocultaron más encima. Concatenaron, le colocaron el guión, concatenaron con el guión, ¿ya? Lo concatenaron con ese valor. Y ahí les queda. Y lo pintaron blanco o lo ocultaron. Yo prefiero más ocultar que este queda invisible, ¿viste? Que tiene el mismo color de fondo. O simplemente, en vez de hacerlo aquí, lo hicieron por otra celda por ahí abajo. Hubo varias formas. Hubo alguien que me gustó mucho lo que hizo. Porque acá lo que nosotros hacíamos era concatenar, en vez de concatenarlo acá, fíjate, ahí, D6, concatenado guión G6, lo que hacía era concatenarlo acá, directamente, para no apoyarme en ninguna celda. Pero hubo
hubo alguien que usó la función concat. Y se acuerda que el concat te permite usar rango. Yo puse súper bueno. Concat. Ese. No el concatenar, el concat. Siempre y cuando dispusieron de él. Abro paréntesis, cierra paréntesis. Para no equivocar. Y voy a usar el asistente. El asistente es súper simple. Acá yo puedo usar desde aquí el rango hasta ahí. Mira. Y te lo arma inmediatamente. Y, también, y no necesita tener eso, para nada. Aquí directamente. Concat. Desde allí. Perfecto. Hasta lo encontré elegante. Pero necesitabas disponer el Excel del concat. Si no lo disponía, no lo podías hacer. Entonces también es válido eso. Por eso digo, hay muchas formas. Y de ahí en adelante todo era lo mismo que hicimos en clase. Lo mismo. Un buscar dentro de otro buscar. Este era buscar dentro de otro buscar. Lo mismo. Cambiamos solamente la columna. Nada más. Buscar dentro de otro buscar. Cambiamos la columna. Y lo hacíamos dentro de las ciudades para extraer el nombre, porque el otro tiene un código de ciudad. Y los nombres, acá, lo mismo. Eso era. Y aquí abajo, bueno, obviamente era buscar dentro de buscar y listo. Este era muy simple porque había que simplemente dividir ambos. Y eso era la prueba. Me imagino que a la mayoría de ustedes fue bien. Espero que le haya ido bien. ¿O no? Javier, por ahí escuché un chao. Javier, ¿cómo crees? Un poco conforme, pero la última me costó en realidad no. En realidad como que no supo mucho hacerla. Ok, ahora, muchachos, no se asusten y no digan, no lo hagan en la cruz al Excel, porque lo van a ocupar, sí o sí. Yo el nivel de Excel que les pido siempre va a ser un poco más alto del que ustedes van a necesitar diariamente. Estas cosas que yo estoy haciendo es un poco más, ¿ya? Porque en vez de que ustedes, en vez de pedir el 100%, que lo normal, es decir, el plan tiene un 100%, yo le pido un 130. Porque cuando tú pides un 100, siempre lo máximo que logra que el alumno capte va entre el 70 y el 80%. No más que eso. Es muy difícil que supere eso. Si yo le pido 130, ustedes van a llegar 100, 110. Eso significa que en realidad con todo lo que estamos viendo en el ramo van a aprender mucho más. Posiblemente tú no lo vayas a ocupar por largo tiempo, pero cuando te enfrentas a esa situación, sabes que se puede hacer. No te vas a acordar con precisión, pero revisando un poco internet te vas a acordar. Entonces, hacia ese lado apunto yo. Ustedes pueden hacer ese tipo de cosas. Lo más común que ustedes hagan son cosas de este estilo, llenar una columna. ¿De acuerdo? Pero eventualmente le van a pedir, como profesionales, quizás hacer un cálculo de este estilo. Oye, necesito tomar este valor a partir de este otro, traer el nombre. No se da también. ¿Ya? Ya. Los demás, ¿cómo les fue? Antonio, Diego, Lobos, Matías. Yo me acabo de dar cuenta que quizás más o menos. Pensé que me había ido bien, pero no. Ya. Había otra forma de hacerlo como no era como yo pensaba, pero conforme. En muchos casos, lo que sí, el asunto está en que faltó práctica. ¿De acuerdo? La nota, obviamente, la prueba no la tengo lista, ¿eh? Ojo, no me vayan a pedir las notas, no me las pidan por lo menos hasta 2 semanas más. Son más de 150 alumnos. Así que la corrección es lenta. Bien, vamos a entrar con una nueva materia ahora. Si no hay más consulta de esto, vamos a entrar con... voy a guardar esto. En realidad ni siquiera lo voy a guardar. Después lo voy a subir. ¿De acuerdo? Al aula. A ver si mañana lo logro subir. Para que ustedes tengan la pauta de corrección. Digo, más que la pauta de corrección, es la solución al problema. La pauta después la van a ver cuando ya le integren las correcciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? Voy a abrir un documento que es... ¿está abierto? Sí, sí está abierto. Vamos a compartir este.
Y el nuevo tema que vamos a ver es ordenar y filtrar. Le voy a mostrar este documento, lo voy a subir también. No está terminado porque lo estoy preparando para un curso por la universidad, que es no presencial, tampoco es online, es decir, es asincrónico. Por lo tanto, no lo he terminado. Así que estoy en este módulo. Pero les podría servir a ustedes. ¿Ya? Es muchas cosas basadas en mi experiencia y algunas otras cosas sacadas de internet, pero basado principalmente en lo que yo he experimentado. Tenemos el ordenar. Hay dos herramientas en internet que van muy de la mano, el ordenar y el filtrar. Además son muy solicitados cuando usted está trabajando, sobre todo los filtros, que es la parte fuerte que yo le voy a dar. ¿Qué es lo que es el ordenar? En pocas palabras, ordenar significa, como ahí dice, que ordenar los datos en un rango de celda o tabla permite una mejor comprensión de estos y ayuda a interpretarlos y a encontrarlos y a encontrarlos más fácilmente para tomar decisiones más eficientes o eficaces. Profe, disculpe, ¿eso lo subió al aula? Te digo el tiro. Deja si está en documentos, veamos, documentos complementarios. No, pero lo subo inmediatamente. Vamos a ver. Seleccionamos local recientes. Acá le puedo subir. Hay pequeños errores, obviamente. ¿Ya? Guardamos. Y ahí lo debe tener disponible en documentos complementarios. Entonces, ¿qué hacemos acá? En el documento. Sigamos leyéndolo. Hay ciertas consideraciones que tenemos que tener. Hay que compartirlo, el documento. Ya, eso no es, eso es para otro curso. No se asusten con eso. Ya. Esto es, acá estamos. Ahí sí. Dice, ordenar los datos. Ya les dijimos que es para tomar decisiones. Lo que pasa es que el ordenar hace un movimiento, reubica las filas en una tabla, conjunto de datos. ¿Qué es lo que es una tabla? Es un listado donde existe encabezado y debajo de los encabezados existe una serie de datos que están vinculados con, relacionados con el encabezado. Por ejemplo, una lista podría ser, bajemos al tiro un ejercicio que tenemos aquí en el aula, que es el ejercicio número 6. Vamos a Excel, ustedes lo pueden hacer, yo no lo estoy mostrando en este momento, solamente lo voy a hablar. Se van a ejercicios y no lo he subido. Lo vamos a subir inmediatamente. El ejercicio número 6. Subimos al tiro y aprovechemos a subir el número 7 al tiro. Número 7. Vamos a un filtro 1, filtro 2. Ahí están. Voy a descargar el ejercicio número 6 que dice filtro 1. Voy a abrirlo y cuando lo tenga abierto el archivo les voy a mostrar. ¿Está abriendo? Ahí sí, está editar y lo compartimos. Entonces, este es un listado, tenemos los encabezados. No importa si no parte en la columna A, por ejemplo, parte por ahí. Inclusive podría partir más abajo. Eso no importa, no afecta. Lo importante es que sea un listado, es decir, que aparezcan los encabezados. En lo posible, sin combinaciones, sin celdas combinadas, sin usar esa opción. ¿De acuerdo? Esto principalmente lo usamos en celdas combinadas y lo usamos en los títulos. ¿Ya? Pero acá no conviene hacerlo. Se podría, sí podría, pero es complejo, es rarísimo. Muy raro, así que no. Un listado es este estilo. ¿Ya? Y están los conjuntos de datos abajo. Y selecciona ese rango. Lo otro es que ustedes lo definen como tabla. Tabla, que es un concepto que yo no voy a pasar, pero solamente para que lo vean. Vamos a insertar.
pero sin seleccionar acá nada. Ahí. Insertar y aquí aparece la opción tabla. ¿Qué es lo que hace esta tabla? Te dice si este rango tiene encabezado. Sí, tiene encabezado y tal ticket. Aceptamos y fíjate que queda con color y queda con unos símbolos aquí que es de filtro. ¿De acuerdo? En alguna empresa le gusta usar esto, en otras no. Aquí tú le puedes dar un diseño diferente, como tú quieras. ¿Ya? En lo personal, yo no lo ocupo tanto, porque requiere ¿cómo se llama? Un lenguaje algo distinto a lo que estamos acostumbrados. Entonces, en ese aspecto no conviene. ¿Qué ventaja tiene? Que yo puedo generar totales al tiro, puedo agregar columnas y le involucro, puedo agregar más filas y automáticamente se agregan a la tabla. Y eso. Y más adelante, cuando veamos tabla dinámica, se podrían usar para relacionar varias tablas. Por ejemplo, esta la podríamos relacionar con contratistas, con áreas, existe una especie como de nano, es decir, minúscula base de datos. Entonces aquí yo coloco, por ejemplo, FFF, un nuevo nombre de columna. Fíjense, al tiro se incorporó. Y le van a colocar, podría hacerlo de las dos formas. La tradicional, que sería usar, por ejemplo, ahí es absurdo, pero no importa, multiplican la edad por el contratista. Y si no encuentran los nombres como los dejó, lo raro que es, y lo hizo automáticamente para todos, miren cómo los dejó acá. Eso requiere otro conocimiento. Yo prefiero no pasarlos, y si que lo requieren alguna vez, pueden buscar en internet y aprender a usarlos. ¿De acuerdo? O se lo preguntan a alguien más. Prefiero que sepan otras cosas que son de uso mucho más masivo. Esto es más específico. Y además, en realidad, utilidad, si saben usar la otra, no van a tener problemas. De todas maneras, les digo, ahí está la columna. Se menciona por el nombre del encabezado, edad. El arroba se refiere a la fila. Si ustedes le quitan el arroba, asumen el total. Es decir, el total de la columna. Si yo le quito el arroba, lo que va a hacer es multiplicar en realidad la columna completa, la suma de todo eso, lo va a multiplicar con el ID del contratista. Un concepto distinto, por eso prefiero no usarlo. ¿Ya? Así que mejor lo sacamos. Control Z, Control Z, Control Z, Control Z. ¿Ya? Y eliminemos acá esas columnas que en realidad no tienen sentido, fuera. Lo mismo pasa con estas filas. Listo. Lo mismo. Entonces, esto es un encabezado y debajo están los datos que están relacionados con lo que dice el encabezado. Por ejemplo, aquí dice apellido materno, aquí son puros apellidos maternos. Lo mismo pasa con los maternos, con el sexo, con la edad. Yo sé que estos números, por ejemplo, no son números ni del loto, no son números de casa, no son nada, son solamente edades. Esto, lo mismo, estas no son edades, son el código de un área. ¿Ya? Y esto es una fecha de un evento, de un incidente. Entonces, eso es lo que yo trato de decir con este tipo de listado que generalmente las personas le tienden a llamar tabla o rango. Hablemos de un listado. Bien, volvemos al documento que estamos leyendo recién. Entonces dice, el procedimiento, seleccione la tabla. Primero, seleccionar la tabla, en el fondo significa ubicarse en cualquier parte de la tabla. En pocas palabras, si nosotros volvemos acá, los datos, me puedo ubicar en cualquier parte, aquí en el encabezado, acá, ahí, donde yo quiera, pero no quedar fuera. Eso no. Debo estar dentro, y esa es la selección. Ahora, antiguamente no bastaba con esto, había que seleccionarlo. Control, mayos a la derecha, control, mayos hacia abajo. Había que hacer todo eso. Pero por suerte hoy en día ya no es necesario. Basta que ustedes estén ubicados en cualquier dato. ¿Bien? Luego, ¿qué más dice? Dice este documento, despliegue la pestaña de iconos, ordenar y filtrar y seleccione la opción deseada. Esta puede ser ordenar de la A a la Z o de la Z a la A. Es decir, esto significa de menor a mayor o de mayor a menor. En todo eso depende del dato
Porque si el dato es texto, te va a salir de la A a la Z. Si el dato es número, te va a salir de menor a mayor. Y si es fecha, te va a salir de la más antigua a la más reciente. Pero conceptualmente es lo mismo. No hay que preocuparse de eso. Ahora, ¿cómo se activan el ordenar? Lo tenemos acá. En la hoja, yo estando dentro, me vengo acá a esta opción que dice ahí, filtrar. ¿Ya? Y aquí en esta opción, ustedes pueden seleccionar las tres primeras. Yo les dije, de la A a la Z, porque estoy en un texto, si yo me cambio a la del lado, que es número, me va a cambiar solamente las palabras que hice acá, ordenar de menor a mayor. Pero conceptualmente es lo mismo. Sucede algo similar si yo coloco en fecha. ¿Por qué fecha? Vengo acá, me sale ordenar de la más antigua a la más reciente. Pero insisto, es lo mismo. ¿Ya? No se preocupen por eso si es de la A a la Z, de menor a mayor, de la más antigua a la más reciente. Pueden hacer una ordenación personalizada también. Ustedes pueden agregar más campos. Ponte caso que tú agregas el primer apellido paterno, apellido paterno. Pero para prevenir que a encontrar apellidos iguales, paternos, se repita, por ejemplo, supongamos Bustamante. Aquí hay un Bustamante, pero más abajo pueden haber otros más. Entonces les voy a pedir que agregue otro nivel. En este caso, les voy a pedir que ordene por materna. Y supongamos que hay hermanos o primos con los mismos apellidos. Estos dos no lo van a ordenar exactamente en la forma que uno quiere. Entonces uno le pide aquí que agregue el nombre. Los nombres. Lo otro que tú puedes hacer es eliminar todo esto y ordenarlo por root. Como quieras. Lo que pasa, y ojo, y aquí puede ser de menor a mayor, de mayor a menor, como ustedes quieran. Lo que pasa, ojo, es que esto hace un movimiento, cambia el orden. Es decir, esta que estaba por aquí abajo, esa es la fila número 15, va a estar por allá arriba. Pongamos ejemplo. Veamos aquí, el que está en la número 8, Aguilar, va a subir, va a quedar por aquí arriba posiblemente. Y este que tiene torre blanca, la T, posiblemente va a quedar casi al final, por un orden alfabético. Entonces los cambia completo, todos los datos, no solamente que usted selecciona. Yo aquí estoy seleccionando paterno, materno, nombre. Pero se cambia el root, el nombre, van todos vinculados, no se pueden separar. ¿De acuerdo? Entonces, toda la fila de datos ahí va a cambiar de ubicación. El asunto pasa que a algunas personas no les gusta cambiar esa ubicación. Bueno, yo voy a aceptar, fíjense lo que va a pasar con los nombres y los apellidos. Ahí tenemos. Entonces hay gente que no quiere, fíjense aquí tenemos. Abayay, Zúñiga, está casi toda la familia acá, con diferentes nombres. Ahora, ahí tenemos los Abayay, que serían esos. Luego vienen los Abarca, los Aburto, Acevedo, Acuña, etc. ¿Cambió la ubicación? Claro que cambió la ubicación, el orden. Y el problema, como yo le decía, que hay ciertas personas, jefes, supervisores, que por razones de sistema de trabajo que tienen, no les gusta que le cambien el orden a los datos. Y no hay que ser mañoso, para nada. Lo que pasa es que ya tienen su esquema. Por ejemplo, si yo, y esto lo vi también en una constructora que queda ahí camino a Quintero, cerca de Concón, la rotonda Concón, una vez hice una capacitación allá y resulta que una de las cosas que me pedía el jefe de ahí es que por favor ver la forma de que la persona, cuando tú le mandes esta planilla a las diferentes obras, el encargado de esa obra no pudiera ordenarlo. ¿Por qué? O cambiar el orden. Porque simplemente la gente en la obra le ponía el orden que quería. A algunos le interesaba por root, otro por el apellido, otro lo ordenaban por sexo, otro por edad. Era un desorden. Entonces, cuando él recibía de vuelta esa planilla con los datos que tenía que llenarse en cada obra, él lo recopilaba en una sola planilla. Aquí al lado, una al lado de la otra.
obra 1, obra 2, obra 3, etc. Es como la sucursal 1, 2, 3. El problema es que no hay que llegar y pegar porque el orden era diferente. Entonces tenían que volver a pedir los datos, retar un poco a las personas, y todo eso demoraba. Y a pesar de eso, tenía gente que todos los meses igual lo hacía, le cambiaba el orden. Si ustedes van a cambiar el orden, ojo, pregunten bien antes. Sobre todo cuando estén comenzando a trabajar. Pregunto, ¿yo puedo ordenar, cambiar el orden de los datos? Posiblemente van a decir que sí. Van a decir que no, ya está con un orden. No lo cambies. Pero no tomen la decisión ustedes por su cuenta. Ahora, si a ti te pasan estos datos y tú dices, no, haz lo que quieras con esos datos, todos lo tenemos respaldado, perfecto. Haz lo que quieras con esos datos. Tú le cambias el orden a tus pintas. Pero pregunten antes. ¿Ya? No vayan a recibir un reto. Porque como yo vuelvo atrás después, imagina que yo salí ahora, lo vuelvo a abrir al día siguiente y quiero volver atrás, o sea, como estaba originalmente, no puedo. Si yo lo hice recién, como lo hicimos ahora, y quiero volver atrás, hay una sola forma de hacerlo, y es deshacer. Es decir, control Z. No hay otra forma. Pero eso siempre y cuando haya sido hace poco. Porque si lo hice hace un buen rato, olvídense, tampoco control Z. Me va a servir porque simplemente hay varias cosas que hice entre medio y no las quiero deshacer. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Ya? En lo personal, el ordenar lo he ocupado, sí se ocupa, ¿no? Pero ya con el tiempo uno tiene la práctica de saber si vale la pena o no. Otra alternativa es hacer un duplicado de la hoja. Copiar, es un duplicado de esta hoja. Por ejemplo, aquí abajo dice acentado, botón derecho, mover, copiar. Y tú le dices, ya, yo quiero un duplicado. ¿Dónde? Delante de contratista. Es decir, va a quedar después de accidentado y delante de contratista va a quedar una nueva hoja. Igual, fíjense acá. Se me olvidó un detalle, ¿eh? No pasó nada. ¿Y por qué no pasó nada? Porque olvidé, mira, accidentados, mover, copiar, delante de contratista, pero debo generar una copia. Si no, pasa a ser un mover. Y en este caso no lo movió porque no fue necesario, quedó ahí mismo. Ahora sí voy a crear una copia. Y por lo tanto se genera otra hoja, que es igual a la anterior, fíjense. Dice nota, son iguales. Yo en esta segunda puedo hacer lo que quiera. Ahí pueden ordenar, hacer lo que quieran. Pero mantengan un respaldo de original. Ya son hojas distintas. Bien. Bueno, vamos a borrar esa hoja por ahora. Esa es la consideración que tienen que tener ustedes para ordenar. Lo pueden ordenar, insisto, de mayor o menor, o también por colores. Si ustedes tienen una de estas que tiene un color diferente, por ejemplo rojo, y tú tienes otro más por acá rojo, tú puedes ordenar por color. O con más de un color te va a decir qué color quieres, que hay al principio, etc. Ellos tienen una gama de colores. Y no solamente con el color de la fuente, lo puedes hacer con el fondo, con el relleno. También lo puedes cambiar. Así que se puede hacer eso. Y es útil, claro que es útil. Pero se ocupa más en los filtros. El filtro es más útil todavía. Y vamos a echar a los filtros. Veamos, vamos a ver acá el documento. Vamos a ver, documentos, el filtro. Filtros, insisto, este documento no está completo. Falta harto. Filtro. ¿Qué es un filtro? Acuérdense que la otra era básicamente una herramienta que te permitía mover, cambiar el orden de los datos basado en ciertos criterios. Eso era. El filtrar es ocultar todo aquello que cumpla un criterio y te deja visible lo que a ti te interesa, lo que sí cumple el criterio. Filtro es una de las herramientas más simples que dispone Excel y de mayor uso. Bueno, eso es lo que yo siempre he opinado, por eso lo coloqué, fue lo primero que puse. Siempre he pensado que una de las herramientas más simples que tiene Excel es el filtro. Y más utilizado. Casi toda persona que ha usado Excel sabe usar filtro. Y de los que están aquí asistentes, si alguno de ustedes ha ocupado Excel alguna vez, sabrá de que es cierto lo que estoy diciendo. Saber manejar filtro es lo básico. Y es simple. Ahora, ¿qué es lo que hace?
Proporciona una forma rápida de buscar. Ese es el objetivo, buscar. Por favor, no confundan. Mucha gente dice, pero yo prefiero usar filtros en vez de funciones. O prefiero usar filtros en vez de ordenar. Son herramientas distintas, propósitos distintos. Específicamente, las funciones son para obtener un valor puntual, es decir, en una celda. No importa después copie esa fórmula en otra celda, pero puntualmente cuando yo lo calculo en una celda es para eso, para un valor puntual. El ordenar, ya lo dijimos, te cambia el orden ya según un criterio que tú definas. En cambio, el filtro lo que hace es básicamente para buscar, es decir, este deja visible un subconjunto del listado de datos que tienes. Solamente una parte. Proporciona una forma rápida de buscar y trabajar con un subconjunto de datos. Eso es básicamente, al filtrar una lista, se deja visible solo los datos deseados y se oculta temporalmente el resto. El objetivo que se pretende alcanzar con el filtro de datos en una tabla es encontrar valores rápidamente. Lo mismo que decíamos acá, una búsqueda. Seleccionando solo la información requerida. Un filtro es una instrucción, es decir, una orden, que se le da a Excel para que extraiga. Eso de extraiga entre comillas, porque es simbólico, en realidad no extrae. De un listado de datos, aquellos que cumplan una o unas de una o alguna de las condiciones determinadas. Una o más condiciones. Aquí me equivoqué. ¿De acuerdo? Así que hay que corregir una o más condiciones determinadas. Existen dos clases de filtros. El filtro automático, que es más conocido como autofiltro. O simplemente filtro. Es decir, cuando tú hablas de filtro, asume que es el filtro automático. También comúnmente es conocido como autofiltro. Los nombres más utilizados son autofiltro o filtro. Acá dice, este será visto en este curso. En realidad, sí lo vamos a ver, pero lo vamos a ver ambos. Esto está pensado para un nivel Excel básico. Filtro avanzado. Bueno, aquí dice que esto se va a ver en otros niveles, no en este. Aquí nosotros sí lo vamos a ver, filtro avanzado. Te permite hacer unos filtros un poco más elaborados que te permiten salir del paso frente a ciertas condiciones, que con el autofiltro se te hace mucho más difícil. El autofiltro es muy utilizado y es muy simple, pero hay casos puntuales, muy escasos, que hacer un autofiltro se complica demasiado. Y con el filtro avanzado sale mucho más rápido. Autofiltro. Ahí lo tenemos. Cuando usted hace un autofiltro, automáticamente las celdas que no cumplen el criterio se ocultan. Y la que cumplen el criterio quedan con el número de fila en azul. Que lo pueden ver. Se despliegan unos botones acá, como un triángulo invertido, si lo pueden ver. ¿De acuerdo? Y acá aparece, por ejemplo, uno que ya está activo, un criterio definido. Todo esto yo les podría definir un criterio, todavía no están. Pero en cambio este, sí. ¿Y cómo yo sé? Porque tiene un embudo. Ese es el símbolo del filtro, el embudo. ¿Ya? Si ustedes pueden ver, ahí dice, debajito, colocando el mouse encima, te dice que en la columna edad hay un criterio que dice igual a 31. Es decir, solamente me va a mostrar aquellos que tienen un 31. ¿Cómo se aplican el autofiltro? Primero, se debe seleccionar, ahí estamos, eliminemos eso ahí, se seleccionan los datos que se desea filtrar. En realidad, insisto, más que seleccionar, basta con ubicarse dentro del conjunto de datos, al igual como lo hicimos en ordenar. Luego, se activan los filtros. Esto se puede hacer de tres formas. Primero, la A, yendo a inicio, y luego aquí, a este icono que es ordenar y filtrar. Esa es la primera forma que tú lo puedes hacer. Una segunda es yendo a la pestaña datos, y aquí adentro tenemos el símbolo filtro. Y la tercera, siempre y cuando no sea un Mac el computador que tenga, porque no me acuerdo la combinación de teclas en los Mac, pero hay que googlearlo y ahí te va a salir. Si no es un Mac, es decir, un PC con Windows, ustedes pueden obtenerlo pulsando la tecla Control mayús L o Control Shift L, es decir, esto. Esas dos las dejan pulsadas y pulsan
L. De esa forma pueden activar o desactivar. Es un punto importante que dice aquí abajo. Ya ustedes pueden, el autofiltro se desactiva de la misma forma como se activa, usando cualquiera de esas tres opciones. Bien, ahí tendríamos un filtro ya aplicado acá. Y tenemos tres tipos de listados cada vez que se filtran. Cuando usted pincha en el triángulo ese que tienen acá, dependiendo del contenido que tenga, usted va a tener un filtro de tipo texto, por ejemplo, el caso de los nombres, usted va a ordenar de la A a la Z, de la Z a la A, y aparecen los datos acá, y aquí dice filtro de texto. Si es número, ustedes tienen esta columna, y de contrato, supongamos puede haber sido de edad también, estas columnas son numéricas, por lo tanto tiene esos números, ¿de acuerdo? Tenemos de menor a mayor, pero es lo mismo, insisto, de la A a la Z, de menor a mayor. Yo prefiero hablar de menor a mayor. Y lo mismo, más antiguo al más reciente. También se pueden ordenar por color, en los tres casos, y tenemos, aquí tenemos filtros de texto, aquí filtro número, filtro de fecha. De ahí lo vamos a ver. Aquí abajo hay un conjunto de datos, serían todos los datos que tú tienes visibles, ¿ya? Ordenados de menor a mayor, sin repetirse. Entonces, si tú quieres seleccionar uno, desactivas todas, si tú quieres, y marcas aquello que te interesa. ¿Bien? Lo mismo pasa con los números, lo mismo pasa con las fechas. Ojo, que acá las fechas se ordenan con año y mes. Y dentro de los meses, los días. Si hay más años, van a aparecer más años en forma paralela. Esas son las tres formas de visualizarlo. Bueno, aquí ustedes pueden leer esto después, lo mismo que yo voy a explicar ahora. Consideraciones solamente, si ustedes usan, fíjense un detalle. Aquí nuevamente te da la posibilidad de ordenar. Además del otro que vimos delante, aquí también te lo da. Insisto, van muy de la mano. Después de soltarse los dos. Ordenar, pero insisto, este ordenar es exactamente igual al ordenar que vimos anteriormente. Igual. Tiene los mismos símbolos, hace lo mismo. ¿Ya? Y una vez que se ejecuta el ordenar, volver atrás solamente con un control Z. ¿Ya? Así que mucho ojo con ese ordenar. Aquí está la parte que me interesa, filtro. Pero aquí está en la misma ventana de los filtros. No sé por qué lo colocaron acá, la verdad. Bien, ¿qué más? Bueno, aquí tenemos algunas acciones adicionales. Por ejemplo, este es borrar el filtro, es decir, borrar el criterio que yo usé para filtrar en esa columna nombres. En este caso, edad no tiene un criterio, así por eso está desactivado. Lo mismo pasa acá. Es decir, aquí aparece el embudo y aquí aparece el triángulo. Esto lo tenemos acá arriba, en pocas palabras. Aquí tenemos. Estos serían, que no hay criterio definido, S y S. En cambio, este otro que aparece en el embudo, sí tiene un criterio. Y finalmente, acá en esta parte, vamos a ver el listado que te aparece por cada uno. Por ejemplo, para los textos, aquí coloqué el apellido paterno, de hecho aquí me lo dice, borrar filtro y está con gris, apellido paterno. El filtro, si yo pincho esa opción, me aparece o se despliega estas opciones. Es igual a, no es igual, comienza, etc. Todas estas opciones en realidad son vías rápidas, pero tú las puedes hacer por filtro personalizado. Es lo mismo. Es como cuando nosotros teníamos el formato. Usted tiene formato numérico, moneda, contabilidad, etcétera, porcentaje, científica, pero tú puedes hacerlo personalizado, tú mismo lo puedes hacer. Pero obviamente si está el método rápido, este lo dejo para ocasiones especiales. Pero es la misma ventana. La misma ventana que vamos a ver después. ¿Bien? Eso para texto. En caso que sea el número, cambia un poquitito el asunto. Número. Así que ya es igual, no es igual, mayor que, menor que, etcétera. Y aquí pasa algo similar con filtro personalizado. Aparte de eso, tenemos alguno aquí, por ejemplo, entre. Significa que el entre en matemáticas sería mayor igual a y menor igual a. Eso es un entre. Se consideran los extremos siempre. ¿De acuerdo? Por eso es un mayor o igual y menor o igual. Ahora, igual lo pueden hacer por personalizado. Hay otros tres acá que son bien especiales. Son los 10 mejores,
el superior al promedio, inferior al promedio. El Excel calcula solo el promedio. Ustedes no lo tienen que hacer. Eso en caso que sea numérico. Ahora viene en caso que sea fecha. Y aquí tenemos muchas más opciones. Ahí está. Son hartas más. Lo mismo, fecha. Fecha de incidente. Ahí está, lo pueden ver ahí. Es igual a antes, después, entre, mañana, hoy. Generalmente se ocupa por el día, por el mes, por el trimestre y por el año. Bueno, aquí colocan la semana también, pero en realidad es por día, por mes, por trimestre y por año. Si ustedes quieren hacerlo por semestre, aquí no existe, porque laboralmente se ocupa más el trimestre, no el semestre. ¿De acuerdo? Y la pregunta que yo hago a todos, ¿cuántos trimestres tiene el año? Partamos, ¿cuántos meses tiene un trimestre? Pregunta fácil. 3 meses. 3 meses. ¿Cuántos trimestres tenemos en el año? 4. 4. Cambio la pregunta, ¿cuántos meses tiene un cuatrimestre? 4. 4. ¿Y cuántos cuatrimestres tenemos? Serían 3. 3. Serían 3. Muchachos, justamente, eso son 3 en el año, pero no se manejan con ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Porque la empresa se intenta a usar principalmente trimestres, casos ocasionales cuatrimestres, pero semestre no. Semestre se ocupa, lo ocupamos nosotros desde el punto de vista académico, que tampoco es real, porque semestres son 6 meses, y en la práctica nunca se estudian 6 meses, se estudian 4 meses. Por eso que en Argentina, pues ellos no hablan del primer semestre o segundo semestre, hablan del primer cuatrimestre, segundo cuatrimestre. Porque esos 4 meses, ustedes parten, en teoría, siempre se parte como a mediados de marzo, se finaliza a fines de julio. El otro se comienza en agosto, se termina en diciembre. Es un año normal. Más o menos 4 meses. ¿Ya? Ahora, aquí tendríamos estas opciones. Vamos a verlo con ejercicios. ¿Les parece? En caso que elijan ustedes personalizado, les vamos a mostrar esta ventana. Esta ventana, lo que es que para una misma columna, ustedes pueden colocar hasta 2 criterios. Hasta 2. ¿De acuerdo? Podría ser uno, así, si esto lo dejan en blanco. Pero en este caso, este es un igual a. Y ustedes colocan el valor que deseen. Puede ir unido con un i o con un o a un segundo si ustedes quieren. Acuérdense la diferencia entre el i y el o, que es fundamental. El i se tiene que cumplir ambas, el o basta que una se cumple. También acá se pueden usar comodines, algo importantísimo. No mencioné, ¿para qué es ese reglón? El reglón, en gran medida, equivale como al contiene. Por ejemplo, si tú vas acá arriba a mes y colocas, por ejemplo, IR como IR, lo escribes aquí, se van a desplegar acá solamente aquellos que contengan el IR. Puede ser al principio, en el medio o al final. No importa dónde. Equivale a ese, contiene. ¿De acuerdo? Es muy parecido. Diferencia, que este sí te permite comodines. Aquí no lo permite. Esta es una búsqueda rápida. ¿De acuerdo? Bastante rápida. Yo lo ocupo mucho, ¿no? Y se la recomiendo. Si en caso que sea número, por ejemplo, tú vas a buscar el número 1. Si yo pincho 1, ¿ya? Aquí, en este caso, aparecería, por dar un ejemplo, el 1, el 10, el 11, el 21, el 31, todo lo que tengan un 1, el 100, ¿ya? El 171, el 191, 301, todo lo que contenga, o 310, 311, deben contener al menos un 1. Si yo coloco acá 11, todo lo que contenga 2 1. Podría ser 110, podría ser el 11, podría ser el 1100, ¿ya? O el 1011, o el 311, etc. Entonces hay que manejarlo eso. Bien. Bueno, aquí esto para que ustedes lo puedan ver, esto se lo entregué en Word porque esto está animado, o sea, que yo lo llevo a PDF,
esa animación se pierde. Para que lo tengan nomás, si ustedes desean. Ahí muestra cómo se puede filtrar. Vamos a hacer el ejercicio. Guardemos este y vamos inmediatamente al ejercicio. El ejercicio es el número 6, filtros. Y las preguntas acá son bien simples. ¿Cuáles serían? Que no voy a alcanzar a hacer todo. Ustedes lo hacen. Las preguntas están aquí en la hoja de preguntas. Son básicamente 7. El último, en realidad se podría hacer por autofiltro, sí, pero sale un proceso un poco más largo. No conviene tanto. ¿Ya? No es recomendable. ¿Qué vamos a hacer acá? Responder estas preguntas que hacen acá, aquí arriba. Esa, por ejemplo, ¿qué hombres con una edad entre 30 y 40 años han tenido un accidente sin tiempo perdido en el área de Chancao? Este ejercicio lleva años, lo utilizo siempre, esto lo inventé yo, ¿de acuerdo? Basado en lo que yo aprendí en la minera, y es para llevar el control del tipo de accidente que existe. Generalmente los profesionistas deberían tener un listado de estilo. Obviamente un poco más completo, esto es más simple. Tenemos el root, los nombres, ya el sexo, la edad con decimales, el contratista, la fecha del evento, del incidente, el área donde se produjo el accidente y qué clase de accidente fue. STP, CTP o fatal. STP, si es que no sabían, significa, ¿alguien sabe? ¿Nadie? Significaría sin, ¿Perdido? Fatal, ¿Tiempo ¿no? perdido? sin tiempo perdido. Muy bien, eso es. Sin tiempo perdido. Es decir, significa que te pegaste un machucón en un dedo, pero sigues trabajando. No voy a perder, es típico que, oye, me pegó un corte en un dedo, me podéis reemplazar un ratito acá en esta máquina, vela, yo voy, me coloco un pachurrito y vuelvo. Listo. ¿Hubo tiempo perdido? No. Porque aquí hay que analizarlo desde dos puntos de vista cuando hay un accidente, ¿eh? Desde el punto de vista humano, siempre lo digo yo, y desde el punto de vista de productividad. ¿De acuerdo? No hay que mirar ni uno ni el otro por sí solo, porque las empresas son para producir, pero también trabajan con personas. Entonces, yo veo la parte humana, si se accidentó, lo llevo policlínico, no sé, por lo que requieran, si es traslado, se le dice a la familia, no sé, se le lleva a una clínica, si es una urgencia, cualquier cosa. Pero también está la otra que es productiva. Entonces yo tengo que ver si el accidente que se generó me implicó que se dejara de producir ese tiempo, porque también perjudica a la empresa. Entonces hay que ver las dos partes. Insisto, y esa parte a mucha gente le cuesta, dice, pero la parte humana es lo primero. Sí, no hay problema, la parte humana es primero, indudablemente, pero lo otro también se tiene que ver. ¿Ya? No es excluyente, complementario. Entonces, si tú tuviste un accidente, hablemos así, menor, no hubo tiempo perdido. Pero en vez de rasguñarte el dedo, te lo partiste y un pequeño corte que te hiciste en el dedo, no fue, sino ahora te rompiste el dedo. Y quizás que te rompiste el brazo, algo mucho más grave, es con tiempo perdido porque ese proceso que tiene que tener, vienen los jefes, supervisores, todo eso, y determinan por qué la persona se accidentó, mientras el prevencionista lleva a la persona a la unidad que corresponda. En este caso, muchas empresas grandes tienen una especie como policlínico, enfermería, cosas así. ¿Ya? Y si no lo tienen, lo llevan a un servicio de urgencia. Pero dentro de la empresa tienen que ver, se detuvo. ¿Y cuánto tiempo tuvo parado esto? Bueno, en que sacaran a la persona, limpiaran todo el proceso, llegar al supervisor ahí, todos los jefes y determinan rápidamente qué pasó, les dan la instrucción a la gente que pueden seguir trabajando, pero tienen que tener más cuidado, por ejemplo, tienen que usar guantes, ¿ya? O mantener mayor distancia, cosas de ese estilo. Pasa un tiempo, y ese tiempo es un tiempo que se deja de producir en ese proceso. Y eso es un accidente con tiempo Oiga, perdido. ¿Ah? profe, ¿Sí? así como un comentario más que nada con lo que dice, que igual son bastante frívolos en alguna empresa. Yo me estaba haciendo una práctica hace unos años en la Cormecánica
y en el turno de noche murió un mecánico electrocutado con una de las máquinas. Ujú. Y el único momento que estuvo parado la planta fue lo que el servicio médico local se demoró en levantar el cuerpo. Exacto. ¿Cuánto fue Y eso? siguió funcionando. Esto fue en el No, 2016. ¿cuánto tiempo fue eso? Un par de horas. Es que depende, vos. Si se electrocutó, porque yo también lo viví allá en Escondida, y al sujeto le quedó el puro dedo marcado en el generador, la huella quedó marcado. ¿De acuerdo? No es Claro, mentira, ahí me la mostraron, esta es la huella, esto fue lo que quedó de la persona, se electrocutó. ¿Ya? Hizo un arco, claro. está No, sacando una foto con un celular, apretó, generó un arco, se electrocutó y quedó la huella marcada ahí en el generador. chuta, Tiene que venir la gente, pues, tiene que llegar la PDI, tiene que llegar el fiscal, tiene que llegar el claro. servicio médico legal, si es que falleció, ¿de acuerdo? Sí, se murió, se Y de ahí falleció. recién se levanta el cuerpo, se lleva, se tiene que hacer toda la limpieza del sector y se empieza a trabajar nuevamente. ¿Cuánto demora eso? Depende. Por ejemplo, en el caso de la minera, ya tiene que llegar la PDI. La PDI de, por ejemplo, de Calama a Gavi o a Escondida se demora 2 horas. ¿Ya? Claro, El aquí los servicio, Andes llegue, mandan el servicio médico ojo, legal desde Valparaíso. exacto, y el servicio médico legal, ¿dónde tiene que venir? De De Antofagasta. Valparaíso. No, Claro. supongamos allá en el norte, de Antofagasta. De Antofagasta a Gavi te demoras como 4 horas. Más todos los trámites que tienen que hacer, la investigación, sacar fotos y todo el cuento. Ya, retirar el cuerpo. Es decir, te pueden pasar 10 horas, 12 horas, inclusive Claro. algunos te dicen, ¿sabes qué? Dejémoslo así, mañana van a venir unos peritos. ¿Ya? Así que lo dejan ahí y ya no son 5 o 10 horas, son 20 horas. Por eso mismo, y lo que tú dijiste está correcto, muy correcto, aquí yo tengo un fatal, que también es un caso particular de con tiempo perdido, pero hay fallecidos. Y en este caso hubo 40 horas. ¿Ya? Estos valores son más o menos así tirados al ojo, en la práctica. En tu caso, por ejemplo, que tú estás hablando, estás trabajando, era más cercano todo y el tiempo puede ser mucho menor. Pero no es tampoco también. Tenéis que considerar que llegue la PDI y la PDI llegará, tiene que llegar el fiscal no llega inmediatamente. Tiene que llegar Claro. el servicio médico legal, también tiene que sacar fotos, limpian el sector, retiran el cuerpo antes. Es decir, son unas cuantas horas. Así fue, profe. Yo me fui porque yo trabajaba en la mañana nomás. Fue en Claro. el turno de noche, creo que fueron como 3 horas nomás, porque aquí lo único que no hay es el servicio médico legal. Y claro, que aquí estamos más cerca. Claro. Si tú Y tienes lo un asunto que pedí está más todo el tiro. lejano, exacto. Y aquí estamos simulando un asunto que es una minera. Bueno, por eso tiene esos tiempos. Digo, la otra vez pasó cuando yo estaba en Gavi, cuando estaba recién llegando a Gavi, porque la otra fue en Escondida. Se le derrumbó una parte de una pila y había gente debajo. Lo que nunca deben hacer, se colocaron a tomar la sombra al lado de una pila que está inestable ya. Ojo, ahí le llegó al pensionista y al supervisor. Y fallecieron como 3 personas. Entonces, en llegar la PDI, previo a eso estaban excavando, pero excavaron hasta por ahí, no tratando de rescatar y ya no, los cuerpos están sin vida. Llegó la PDI, terminaba de sacar los cuerpos, el servicio del médico legal y todo eso, pasaron varias horas, muchas horas, por la lejanía, el inconveniente que hay. De no hay llegar y entra, oye, la PDI no puede llegar y entrar así, digo, va con sus cascos también, o sea, su implemento, su EPP, los equipos de protección personal, los EPP. Entonces, en la hora ahí varían. Como te digo, en tu caso, claro, menos. ¿No? Y siguen trabajando. Antiguamente, cuando lo hacían las represas, la represa de una estadounidense, Hugh, creo que era, no me acuerdo. Eso está en que a los trabajadores, estoy hablando de 1900, casi inicio de 1900, los trabajadores los ponían, los colgaban en una soga a romper el cerro y con un casco así forrado con alquitrán. Te caía una piedra chiquitita, ya te dolía. Si tú te caía una roca, lo podía matar. ¿Qué hacían? Recogían el cadáver, lo dejaban a un lado, mientras lo venían a buscar, y bajaban otro inmediatamente. Porque en esa época no estaba ese asunto de parar el trabajo. Era pura productividad, estoy hablando de 1900. Y tú vas a decir, oye, que son descriteriados. Sí, lo eran. ¿Ya? Estamos hablando de hace más de 100 años atrás, muchos años atrás, eran así. Es que muriera un trabajador, era lo menos, vamos. En Brasil, cuando se construyeron en los estadios, ¿cuánta gente falleció? Y paraban, claro que tenían que parar, pero paraban un rato. También todo eso depende del país.
hay países que lo que es la seguridad es mucho más débil. Y por lo tanto, si hay un accidente, cambian inmediatamente a la persona, sacan el cadáver, entra otra, la ley es mucho más desordenada. En cambio aquí en Chile, y sobre todo en las mineras, son mucho más rigurosas. Si tú tienes un accidente aquí en Chile, por ejemplo, o en otro país sudamericano, el mismo accidente, ¿ya? Pues posiblemente en otro país, en reemplazar a la persona que falleció, se demora mucho menos. Acá no, porque hay toda una investigación, es más riguroso. Y en los países desarrollados pasa eso, lo mismo. Se toman más su tiempo. Así que depende de la empresa, depende del lugar geográfico, del país, etcétera, una serie de factores. ¿Ya? No hay problema, Ignacio. Ahí estamos. Entonces, ahí 40 horas, hay como 5 fatales. En realidad, para que se cumplan 5 fatales en un mismo año, es un desastre. En una minera, normalmente se trata que sean uno cada 2 o 3 años. No menos que eso. ¿Ya? Ya, entonces ahí tendríamos, esos son los tiempos perdidos. ¿De acuerdo? Hay que tenerlo presente, que algunos empresas lo respetan más que otros, pero en general acá en Chile se respeta. Cuesta, pero se respeta. Entre más grande la empresa, más lo respeta, obviamente. La pregunta es la siguiente. Me dicen, determine la cantidad de hombres que tuvieron un accidente sin tiempo perdido en el Chancao y que tenían una edad entre 30 y 40 años. Fíjense, debo responder esa pregunta, esta, esa y esa. Entonces, por favor, no vayan a hacer esto. ¿Ya? Llegar y a responder acá y copiarla en otro lado. Lo que ustedes tienen que hacer es dejar una hoja por cada respuesta. Es decir, yo no voy a venir acá, voy a activar los filtros con control mayús L. Lo puedo hacer por acá también, acuérdense. Ahí está, eso. Pero no, lo activo y lo desactivo con esta. Es más rápido. Luego, me dicen que yo debo seleccionar los hombres, sexo masculino. Pincho ahí, podría irme por el camino largo, que sería S igual a M. 5 millas, porque lo hace solo. ¿De acuerdo? Que el sexo sea igual a M. ¿Aceptamos? Ya me queda. Esa es una forma. Otra forma es venir por acá y desactivar la F. Me quedo solamente con la M. Y tengo lo mismo. Y la tercera forma, que se me ocurre en este momento, es que en esta renglón yo escribo M. Entonces, todo aquello que tenga una M, contenga una M, van a quedar habilitados y la otra se oculta. Obviamente aquí era FM, era más simple. Ahí quedaría. La edad, pues también lo podría desactivar todo acá y empezar a activar solamente lo que está entre 30 y 40. Pero eso es muy ineficiente. No lo hagan en una prueba porque se lo voy a considerar malo. ¿Qué tendría que hacer? De forma más eficiente, podrían irse por acá, usar esa o filtro personalizado. Obviamente voy a ir por esto porque es más rápido. ¿Se dan cuenta que este es el personalizado? La ventana personalizada dice autofiltro personalizado, pero ya viene listo esto. Cuando yo dije entre, es mayor o igual a 30 años y es menor o igual a 40. Tiene que ser un I, no un O, porque es muy diferente ahí. Un I. Aceptamos y nos va a quedar toda la gente que está entre los 30 y los 40. Me piden que sea sin tiempo perdido. Entonces yo aquí elijo, y aquí puedo elegir cualquiera. La forma más rápida es pulsar una letra que la identifique. En este caso, la S. La S lo identifica al tiro. S. Y que sea el área chancado. Yo sé que área chancado es 2. Así que vamos acá y colocamos área 2. Si aquí hubieran varios, 2, aquí me podrían aparecer varios, pero como es uno solo, me apareció el tiro el 2. El método más rápido. Y ahí estamos. Listo. Ahí está listo el filtro. Ahora, el resultado, por favor, eso es lo que yo quiero. No me vayan a seleccionar todo esto. Control C. Me agregan otra hoja, una nueva hoja, y lo pegan. Eso está malo para la prueba y podría estar muy bien cuando estés trabajando.
¿Por qué? Cuando tú estás trabajando, tú le mandas este archivo o este listado y dices, esto fue lo que encontré. Perfecto, te va a decir. Pero yo, que lo estoy evaluando, necesito saber cómo llegaron a esto. Y aquí no me dice nada. Pues. Así que, por favor, esto no lo vayan a hacer. ¿Qué me tienen que entregar? La hoja original, esta, donde yo puedo ver filtro. Filtro por edad. Mayor que y menor que. Por sexo, que sea M, está bien. Por el área, muy bien. Por clase accidentado, también. Clase accidente. Eso está bien. Así es, sí queda. ¿Bien? Ahora alguien me va a decir, pero ¿y cómo hago la otra? ¿Cómo vamos a hacer la otra? ¿Cómo lo van a hacer? Vamos a eliminar eso. Esta que ustedes crearon acá, fuera. Solamente me interesa así. Entonces, para responder la otra, yo necesito todos los datos. Lo que tengo que hacer es esta hoja, copiarla. ¿De acuerdo? Lo vamos a copiar. Duplicar. Se puede duplicar de dos formas. Una, de acá, como les dije antes, mover. Antes de contratista, crear copia, que no se lo olvide. Podría ser inclusive un archivo nuevo. Si usted tiene un archivo nuevo, aquí podría colocar. No lo crean ahí. Inmediatamente lo mandan a otro archivo, que después le dan el nombre. Guardar como. Pero no, aquí lo vamos a dejar temporalmente aquí mismo. ¿Dónde? Delante del contratista. Es decir, entre accidentado y contratista, ahí va a quedar el 2. Y ahí está, 2. Ahora, esa es la forma más formal. Otra forma que se puede hacer es con el control pulsado, con el control, y pinchando el nombre de la hoja, se arrastra. Fíjate que te aparece una hojita, una hoja pequeña en la punta del mouse con un signo más. Signo más significa que es copia. La puedo dejar donde yo quiera. Ahí lo estoy diciendo. Por ejemplo, la quiero dejar aquí al final. Está ahí. No, yo no la quería dejar acá, la quería dejar antes de contratista. Bueno, muévela. Ahora ya no la copies, muévela. Es decir, en vez de usar control, pincho esto y lo muevo, simplemente sin control, así. Pincho nomás, sin apretar la tecla control. Fíjense que ahora la hoja aparece sin el más. Significa que eso se va a mover. ¿Dónde? Ahí, antes de contratista. Y ahí quedó. Y ustedes van a ir creando hojas dependiendo de las preguntas. Se me olvidó antes. Aquí en las dos tengo que desactivar estos filtros. Así que para hacerlo más fácil, Control Mayús L, lo desactivo y lo vuelvo a activar. Está limpio. Me doy cuenta que había varios filtros. Hago una limpieza general, desactivando y activando. Acá en el 3, también hago lo mismo. Desactivo, es más rápido. En vez de ir uno por uno, que aquí borro, después me voy al otro, borro, al otro, borro. No, es muy lento. Mejor, si yo quiero borrar todos esos filtros, desactivo y activo. Mucho más rápido. Y ahí ustedes pueden responder las preguntas. ¿De acuerdo? Traten de hacerlas. Las 7, ojo, que aquí tienen un O. Por lo tanto, traten de buscar la forma de hacerlo. Es más difícil. ¿Ya? La próxima semana lo vamos a hacer. No sé si tienen dudas. Acá alguien se puede encontrar con un problemita. En ese segundo trimestre. Ya dijimos, ¿cuál es el segundo trimestre? ¿Qué mes se abarca? Imagínense el calendario de a 3 meses. ¿El 3 y el 6? ¿Sería? ¿El 3 y el 6? ¿O ¿Cómo? el 4 y el 7? ¿Meses? No, pues trimestre. ¿Cuál es el segundo trimestre? ¿Qué meses contempla? ¿Sería enero, febrero, marzo, abril de adelante? Exacto, abril hasta Julio. junio. Junio. Abril, mayo, junio. ¿De acuerdo? Abril, mayo, junio. Bueno, esto lo voy a hacer rápidamente. Dice, mujeres que trabajan en Ecolix. Ecolix es contratista. Usted viene aquí a contratista y buscan. Están ordenados alfabéticamente, salvo el primero. Aquí está Ecolix, 16. Usted va al 2, accidentado 2, y aquí va a colocar mujeres, F. Contratista, 2. El 2. Pueden haber muchos contratistas, pero fíjate, mira, te aparece eso. El 22, 21. Entonces aquí ya no me sirve el 2 solo. ¿Qué me conviene? No me sirve ese. Desactivo todo y marco el 2, más fácil.
solamente ese. Y ahí sí, queda solamente el 2. Y además, que esté en el segundo trimestre. Segundo trimestre, yo pincho acá y desactivo todo y marco abril, mayo y junio. Que abarque todos los días, no importa cuántos días tenga cada uno. Esa es una forma. Ahí está. ¿Te das cuenta? La otra forma es que tú pinches acá y en vez de irte por esta opción, te vayas por filtros de fecha. Y aquí aparecen muchas opciones. Hablan de trimestre, pero hablan del anterior, de este, del próximo. Y tú te vas aquí abajo a todas las fechas. Y aquí arriba, aquí tenemos todos los meses, tenemos los trimestres. Y ahí marcamos el trimestre 2, que es lo mismo. Cualquiera de esas dos formas. ¿Ya? Traten de hacer, muchachos, los demás y el ejercicio 7. Ojo, insisto, cuando aparezcan estos O, eso, hacerlo con autofiltro, no es tan simple. Se puede, pero no es tan simple. Lo podemos hacer con filtro avanzado. ¿De acuerdo? Pero eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Consulta. ¿Ninguna? De mi parte, profe. Ya. Próxima semana, traten de avanzar esto, terminamos eso, hacemos el 7 y estaríamos prácticamente listos con filtros y entramos con formato condicional. Profe, ¿Sí? en la pregunta, por ejemplo, ¿qué hombres tengo que contar los hombres o tengo que darle el nombre? ¿Cuál? En ¿Cuál la de- primera, por ejemplo. Ya lo hicimos, Fran. Ah, no, ese era solamente haciendo la Claro, por eso. página nueva, ya está lista. Esto es la solución, esta es la respuesta. Ah, ya. Tú me Ahora me echas quedó eso claro. y yo quedo tranquilo con eso. ¿De acuerdo? Nada Ah, más. ya. No es un valor puntual como eran las funciones. Ya, ahora, yo sé la palabra que, a algunos les gusta usar la palabra cuál o cuáles son los hombres. ¿Ya? Ahí Ya, tienen. quedé súper claro. Listo. Nos vemos la próxima semana. Espero estar con el ojo mucho mejor. Así que nos vemos. Que estén bien. Chao, Chao, profe. profe, No, gracias. profe, gracias con usted. Chao, profe. Cuídense. Profe, una consulta. ¿Sí? Ah, por fin. Más o menos, ¿a qué hora puede subir la clase? ¿O ¿Esta? cuándo? Yo ahora empiezo, igual que la semana pasada, ¿Sí? empiezo a subir la hora y si que antes de la medianoche está cargada, porque esto se demora más o menos, sí, yo creo que antes de la medianoche ya está lista. Revísalo en una hora más. Pues. Ah, ya, ok. ¿Ya? Lo más probable es que esté listo. Ya, ¿Ya? ¿Listo? ¿Estás bien? ya, Chao. gracias. Ya.